están con nosotros esta tarde y no conocen RENIC o no conocen mucho sobre ella, permítanme comentarles que RENIC, esta Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad, es una asociación que engloba a centros de investigación, tanto universidades como centros tecnológicos, pero también otros agentes del ecosistema investigador de la ciberseguridad aquí en España. RENIC nació en 2016, impulsada fuertemente por INCIBE, y actualmente cuenta con 18 miembros entre universidades y centros tecnológicos, más otras 3 universidades que han sido aceptadas recientemente como miembros y que serán incorporadas en muy breve tiempo. El objetivo principal de RENIC es fomentar tanto la investigación, como aparece en su nombre, la investigación científica en ciberseguridad, como el desarrollo tecnológico y la innovación. Y por supuesto es muy importante para nosotros, muchos somos académicos en universidades, como ya he dicho antes, pero también hay otros componentes que son de los centros tecnológicos, y por eso por lo que para nosotros es muy importante la transferencia de conocimiento y de tecnología de ciberseguridad a las empresas, a las industrias españolas y también, por supuesto, a las administraciones públicas. Por eso la principal razón de ser de esta asociación es poder contribuir a mejorar todo lo que tiene que ver con la competitividad investigadora en ciberseguridad a nivel nacional. Y por eso tenemos iniciativas para impulsar el desarrollo de soluciones que puedan dar respuestas a las necesidades del mercado de ciberseguridad, de lo que está demandando el mercado de la ciberseguridad. Desde el punto de vista, en estos años, desde 2016 y cada vez más, hemos estado intentando potenciar todo lo que tiene que ver con la coordinación y la cooperación, pues con iniciativas que permiten explotar de forma colaborativa las grandes capacidades que tenemos en el ecosistema investigador de ciberseguridad. Como estas jornadas han demostrado y como habéis podido comprobar a través de las distintas sesiones y de las ponencias y artículos que se han presentado, el potencial del ecosistema investigador en ciberseguridad en España es enorme. Entre las iniciativas que tenemos dentro de RENIC está la de los premios de investigación en ciberseguridad. Este año hemos tenido la tercera convocatoria de premios. Son dos los tipos de premios que se convocan desde RENIC. Un premio al mejor trabajo de fin de máster en ciberseguridad y otro premio que es a la mejor tesis doctoral en ciberseguridad. ¿De acuerdo? Para aquellos que no lo sepáis, se pueden optar a estos premios siendo estudiantes universitarios del territorio nacional que hayan desarrollado el trabajo a evaluar, ya sea la tesis doctoral o el trabajo de fin de máster, en el marco de los posgrados y los doctorados de titulaciones de tecnología e información de las comunicaciones dentro del año 2020, en este caso, y siempre que sean trabajos con temáticas relacionadas con la ciberseguridad u otras áreas de interés dentro de la JNIC, de esta jornada. Bueno, pues este año vamos a anunciar ahora el premio a la mejor tesis doctoral y el premio al mejor trabajo fin de máster. Y a continuación vamos a ver en las presentaciones tanto de ese trabajo de tesis doctoral como de TFM. Concretamente, el premio a la mejor tesis doctoral ha recaído en la tesis doctoral cuya autora es doña Sara Mateo García, de la Universidad de Murcia, y que lleva por título Definición de una metodología para la evaluación de seguridad de dispositivos de Internet de las Cosas. Así que, Sara, enhorabuena por este premio. Cordial enhorabuena. Y el premio a trabajo fin de máster ha correspondido a don Luis Hernández Álvarez, de la Universidad Carlos III, con el título Towards Privacy Preserving Sensor-Based Continuous Authentication. Entonces, vamos a pasar ahora a ver, enhorabuena también, por supuesto, a Luis, enhorabuena a ambos. Tengo que decir que este año, en esta tercera edición, es el año que más trabajos hemos recibido, tanto de tesis doctoral como de TFM, ha sido el año más competitivo hasta el momento y esperemos que siga creciendo la competitividad en años posteriores. Y como decía, vamos a pasar entonces a conocer con un poquito más de detalle estos trabajos ganadores, empezando por el premio a la mejor tesis doctoral de Sara Mateo, que como comentaba antes, la definición de la metodología para la evaluación de seguridad en dispositivos de IoT.
Eduardo no se oye, yo al menos no lo oigo. Un momentito. Sí. De Internet de las Cosas. Hola, soy la profesora Mateo García y voy a explicar un poco de qué va mi tesis, lo que me ha valido el premio de este año de RENIC a la mejor tesis en ciberseguridad. Mi tesis va del desarrollo de una metodología para evaluar dispositivos del Internet de las Cosas. Para ello, pues primero vamos a hablar un poco de qué son este tipo de dispositivos, vamos a motivar la tesis, hablaremos de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar y pasaremos después al núcleo de la tesis, que es el desarrollo de la metodología de evaluación, para terminar con unas conclusiones. Bien, en los dispositivos del Internet de las Cosas, creamos o no, pues están alrededor nuestro. Por ejemplo, pues en las pulseras que solemos llevar para medir el pulso, la temperatura, en las cámaras IP que podemos tener en nuestra casa, en los juguetes inteligentes que se conectan a Internet, en sensores de temperatura, de humedad para controlar que las plantas crezcan correctamente. Estos dispositivos en general están conectados a Internet y lo que hacen es recoger y compartir información. El problema es que, bueno, pues suelen ser dispositivos bastante baratos y limitados en cuanto a poder computación. No pueden, por ejemplo, contener certificados, son muy grandes, muy pesados. Entonces los fabricantes pues, normalmente no prestan atención a la seguridad, bien porque no les sale rentable o bien porque los mecanismos usuales de protección de la seguridad no valen en este tipo de dispositivos. Cada vez este número de dispositivos va creciendo. Hemos pasado de 30 billones en 2020 a, se espera que 62 billones en 2024. Con lo cual la seguridad de este tipo de dispositivos es importante porque suelen ser el punto más débil de entrada a un sistema y es lo que utilizan los hackers. Aquí tenéis algunas noticias que he extraído de los periódicos que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, pues un hacker que se hacía pasar por Papá Noel para hablar con una niña, o filtración de datos a través de otro juguete, o lo más conocido, pues utilizar los dispositivos IoT como si fueran zombies para atacar plataformas más jugosas como puede ser Amazon o Spotify, realizando un ataque de negación de servicio. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es cómo podemos garantizar un nivel mínimo de seguridad para este tipo de dispositivos. Bueno, pues tratando de dar respuesta a esta pregunta, no solo en el contexto del Internet de las Cosas, sino también en el contexto del 5G o de la nube, Europa aprobó en 2019 la regulación del Cyber Security Act, que establece la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, como la entidad encargada de desarrollar un framework europeo de certificación. De manera que si tú certificas un producto en Alemania, en España, en Italia, puedas compararlo con otro producto similar certificado en otro país. Porque la manera de evaluar ha sido similar. Esta regulación, junto con la Ley de Protección de Datos y la Directiva NIS, que es sobre compartir información de seguridad, forman los 3 grandes bloques de regulación en Europa. Es decir, que bueno, certificar no es más que determinar el nivel con el que un dispositivo cumple ciertos requisitos de seguridad. En general, la certificación tiene 3 grandes bloques. El primero es evaluar la seguridad del dispositivo, ya sea a través de test, a través de análisis del riesgo. El segundo bloque es ejecutar esa evaluación. ¿Quién la va a realizar? ¿Un tercero o lo vamos a realizar nosotros? Y el último es comunicar los resultados, ya sea a través de un certificado, que es lo típico, o a través de una etiqueta, que es lo que se viene haciendo, por ejemplo, para la eficiencia energética. En la tesis nos centramos en el bloque de evaluar y también en la creación de una etiqueta visual para un consumidor que no sepa mucho de ciberseguridad. Bien, entonces ahora pasamos a analizar los desafíos a los que el Cyber Security Act se ha tenido que enfrentar y se está enfrentando actualmente, aunque este análisis se llevó un poco antes de la aprobación de esta ley. Bien, lo primero hay que decir que es importante basarse en cosas que ya existan, que ya estén aceptadas. Es importante no partir de cero
Y de hecho, en Cybersecurity Act, que ahora mismo se está centrando en los dispositivos IoT y en la nube, está utilizando como un criterio, que es el esquema de certificación más aceptado actualmente, como base para el desarrollo de ese framework. Hay que tener en cuenta también que la ciberseguridad es algo dinámico. Si hoy certificas un producto, puede ser que mañana aparezca un nuevo ataque, una nueva vulnerabilidad y el nivel de seguridad cambie. Además, pues cada vez hay más dispositivos, con lo cual la evaluación de seguridad tiene que ser ágil, tiene que ser dinámica y tiene que ser automática. Tanto como podamos, vaya. Hay también un montonazo de esquemas de certificación, de evaluación de la seguridad, de estándares, que dificultan mucho la comparación. Cada uno utiliza métricas diferentes, unas son más subjetivas o más objetivas, pero el hecho es que no puedes comparar dispositivos que han sido evaluados bajo diferentes esquemas. Todos los cambios de seguridad, lógicamente, tienen que acompañar al dispositivo durante el ciclo de vida. Y no solo los cambios de seguridad y la certificación, sino también la etiqueta, que tiene que ser dinámica. Un añadido en el Internet de las cosas es que no suele ser tenido en cuenta cuando hablamos de bases de datos de vulnerabilidades, con lo cual el punto de partida para evaluarlo está claro. Hay que tener también en cuenta el contexto, no es lo mismo la seguridad que necesitamos en un entorno médico que en nuestra casa o en un entorno militar. Tenemos que tener en cuenta también las dependencias que puede existir dentro de un sistema entre diferentes componentes. Y por último, la creación de una etiqueta visual para comunicar el resultado de la evaluación al que le interesa, que es el usuario final. Bien, entonces, un poco teniendo en cuenta estos desafíos, lo que hicimos en la tesis fue proponer una metodología para evaluar la seguridad de dispositivos del Internet de las cosas. Esta metodología se basa en dos grandes estándares, que son el ISO 29119 de análisis del riesgo y el ISO 31000 de desarrollo de pruebas. Establecimos una simbiosis entre ellos, de manera que los riesgos identificados priorizan los test que se van a ejecutar y los resultados de los test son utilizados para medir el riesgo de una manera más objetiva. Además, incluimos ciertos aspectos inherentes a la certificación, como la creación de una etiqueta. Voy a pasar a explicar brevemente cada una de las fases, porque el tiempo es un poco limitado. Bien, la primera fase es establecer el contexto, que no es más que analizar dónde va a operar el dispositivo, la regulación a las que nos tenemos que atener y diseñar, especificar el nivel mínimo de seguridad para obtener un cierto certificado. Para ello nos basamos en la noción de perfiles, que es algo que ya se usa en el estándar de como criterio, y los perfiles no hacen más que determinar para cada vulnerabilidad que nosotros consideramos el riesgo aceptable para obtener cada uno de los perfiles, en este caso el A, el B, el C o el D. Ahora veremos cómo utilizarlos al final de la metodología. Una vez que hemos establecido el contexto, tenemos que establecer el punto de partida, que es lo que vamos a evaluar. Aquí nos encontramos con el problema que decía de que no suelen ser tenidos en cuenta en las bases de datos de vulnerabilidades, aunque cada vez más no hay consenso sobre qué evaluar, pero necesitamos ese punto de partida. Así que lo que hicimos fue considerar unas vulnerabilidades generales extraídas del estado del arte, la autenticación, integridad, autorización, disponibilidad y confidencialidad, y luego vulnerabilidades específicas que pueden venir de bases de datos, de la propia experiencia, y que son mapeadas a esas vulnerabilidades generales. Todo esto luego para simplificar lo que es la creación de la etiqueta. Una vez que tenemos claro qué vamos a evaluar, podemos pasar a diseñar y implementar los tests. Hay muchísimas técnicas de testing, pero lo que buscamos es algo que nos permita automatizar el proceso en caso de que haya cambios de seguridad. Por ello es por lo que elegimos la técnica de test basada en modelos, que te permite modelar el sistema y la funcionalidad de manera bastante sencilla, a alto nivel, y se generan los tests a alto nivel a partir de ese modelo, con lo cual el proceso se automatiza muchísimo. El único problema de esta técnica es que necesitamos un traductor que traduzca los pasos de los tests que están a alto nivel y los tipos que se utilizan a un lenguaje que el dispositivo pueda entender. Es lo más costoso, pero solo se hace una vez y en caso de que tú quieras añadir más tests o modificar un poco el sistema, el adaptador casi no se modifica. Aquí tenéis un ejemplo de un modelo de un sistema y la generación de 97 tests de manera automática, con lo cual es bastante ágil el proceso.
Una vez que tenemos los test implementados, preparamos el entorno donde se van a llevar a cabo las pruebas. Puede ser en remoto, utilizando plataformas a gran escala. Aquí tenéis el ejemplo de Peana, que la tenemos en la Universidad de Murcia. Tenemos los dispositivos IoT colgados en el techo y remotamente puedes subir el código allí y ejecutar los tests. Pero, lógicamente, también se puede hacer localmente en tu propio dispositivo. En ambos casos, tienes que seleccionar los recursos, cargar el código y preparar cualquier otra entidad que necesites para ejecutar los tests. Una vez has preparado el entorno de pruebas, ejecutamos los tests utilizando un entorno de pruebas. Quizá el más conocido es JUnit, que utiliza test escritos en Java, pero bueno, también está Titan, que utiliza test escritos en TTCN3, que es un lenguaje estándar para definir test. Y lo que nos interesa de aquí es obtener el test report, es decir, qué test han fallado, qué test han pasado y algunas métricas adicionales que nos interesen. Por ejemplo, la longitud de las claves que se están usando, los algoritmos criptográficos, la resistencia que tiene el dispositivo, por ejemplo, a ataques de denegación de servicio. Y una vez tengamos esos resultados, lo que hacemos es estimar el riesgo de manera empírica y de manera objetiva. Hay muchísimos esquemas de estimación del riesgo, pero bueno, todos ellos se basan en checklist, en un experto de seguridad que decide si el sistema tiene o no esta característica. Lo que buscamos aquí pues, es un sistema que tenga pues, métricas objetivas, que no sean muy difíciles de calcular. Por ejemplo, la probabilidad suele ser difícil porque necesitas un histórico. Y lo que proponemos es utilizar todos esos resultados que obtenemos de los test para estimar el riesgo de manera objetiva. Para ello tomamos como base el estándar CVSS, que es utilizado en muchas bases de datos de vulnerabilidades, y mapeamos los resultados de los test, las métricas, el test pasa o no, a las métricas de CVSS. Estas son las métricas de CVSS que se dividen en 3 bloques. Y, por ejemplo, pues el porcentaje de datos cifrados o la longitud de las claves se mapean al impacto de confidencialidad, los test de integridad al impacto de integridad y los test de disponibilidad al impacto de disponibilidad. Todo esto se combina en la fórmula para obtener un riesgo numérico de 0 a 100. Una vez que tenemos ese riesgo numérico para cada una de las vulnerabilidades generales, recordemos que eran la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autorización y autenticación, lo que hacemos es comparar ese riesgo que hemos obtenido con los perfiles definidos al inicio del proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, el protocolo COAPS, que ha obtenido un riesgo bajo en la vulnerabilidad falta de confidencialidad, con lo cual él puede obtener los perfiles A, B, C y D. En este caso siempre seleccionamos el mayor, el A. Por otro lado, COAP, que es el mismo pero con menos seguridad, pues ha obtenido un riesgo crítico en confidencialidad, con lo cual él solo va a poder obtener el perfil D. Este proceso se repite para cada una de las 5 vulnerabilidades generales, por lo cual tenemos una vulnerabilidad y su perfil asociado. Esto luego se va a reflejar en la etiqueta de manera muy visual porque vamos a utilizar un diagrama de araña. Cada uno de los vértices va a contener la vulnerabilidad general, confidencialidad, autorización, autenticación y todo esto. Y para cada vulnerabilidad vamos a especificar el perfil que ha obtenido. Por ejemplo, confidencialidad que ha obtenido el perfil C, autenticación ha obtenido el perfil B, disponibilidad ha obtenido el perfil C. Y uniendo todos esos vértices obtenemos un área, significando, bueno, más área, más riesgo. Es bastante visual para que una persona que no entienda estos conceptos pues sepa discernir si un dispositivo es más seguro que otro. Pero nos parecía interesante pues representar esas diferentes dimensiones de la seguridad. La etiqueta también tiene un código QR para lidiar con los cambios de seguridad, de manera que la etiqueta siempre esté actualizada. Normalmente la certificación acabaría aquí. Tú tienes tu certificado y ya está, pero nos parecía interesante pues un poco aprovechar la información obtenida de ese proceso de evaluación, cómo conectar los resultados que hemos obtenido con un despliegue seguro del dispositivo. Para ello lo que hicimos fue generar un perfil de comportamiento basándonos en otro estándar, el Manufacturer Usage Description, que incluía una serie de políticas de seguridad. Ese fichero, ese perfil de comportamiento se obtiene cuando el dispositivo se instala en la red, se descargan esas políticas de seguridad, se instalan en la red y entonces el dispositivo está protegido desde el principio, reduciendo muchísimo la superficie de ataque. Bueno, hasta aquí es una breve overview de lo que es la metodología de evaluación
Y como conclusiones podemos decir que el desarrollo de un framework de certificación es algo que está causando un gran interés, sobre todo en Europa, tras la aprobación del Cyber Security Act, que la evaluación de seguridad es una parte esencial de ese proceso. Y esta tesis, que precisamente se centra en esa parte, pues lidia con esos desafíos más importantes en el contexto del Internet de las cosas. El ciclo de vida, los cambios de seguridad, el contexto, una etiqueta visual, el despliegue seguro de los dispositivos. Y el objetivo es que esta tesis pues, pueda servir como base para el desarrollo de esa regulación del Cyber Security Act y para la creación del framework de certificación europeo. Si alguien quiere más información, pues aquí dejo los links con los artículos de investigación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sara, por esta presentación que se ha proyectado. Yo creo que como vamos regular de tiempo, quizás es mejor ir a la siguiente presentación y al final vemos, según el tiempo que sobre, cuánto tiempo podemos dedicar a preguntas si queda algo de tiempo. Ya, Eduardo, tú me indicas al final, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a la presentación realizada para el premio al mejor trabajo de fin de máster. Como comentaba antes, el autor es don Luis Hernández Álvarez y el título es Towards Privacy Preserving Sensor-Based Continuous Authentication. Eduardo, si puedes poner la presentación. Hola a todos. Mi nombre es Luis Hernández Álvarez y voy a presentar mi trabajo titulado Towards Privacy Preserving Sensor-Based Continuous Authentication. Este trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto Cinnamon, colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y los tutores fueron José María de Fuentes, del Computer Security Laboratory de la Universidad Carlos III, y Luis Hernández Encinas, del Instituto de Tecnologías Físicas y la Información del CSIC. Comenzaré con una breve introducción sobre los objetivos del trabajo, seguida de un resumen de la revisión bibliográfica. Posteriormente continuaré mencionando las herramientas criptográficas y de inteligencia artificial, así como el esquema desarrollado, y finalmente comentaré los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de ellos. Bien, este trabajo se centra en dos pilares fundamentales. El primero es la autenticación continua, algo que podríamos entender como la verificación recurrente de la identidad del usuario que está usando un dispositivo móvil para asegurar que es el dueño legítimo de dicho dispositivo. En concreto, la idea es diseñar un protocolo de autenticación en el que se recojan datos sensoriales del dispositivo de un usuario y se utilicen en modelos de Machine Learning. El segundo pilar es la protección de dichos datos, de modo que se puedan usar para realizar el protocolo de autenticación fuera del dispositivo sin comprometer su seguridad. De esta manera, tenemos dos objetivos bien definidos. El primero es proporcionar una colección de los artículos e investigaciones más importantes focalizadas en autenticación continua, preservación de la privacidad y su combinación. Esto incluye las características, técnicas y bases de datos utilizadas, así como los resultados publicados. El segundo objetivo es el desarrollo de un esquema de autenticación continua preservando la privacidad de los datos del usuario. Para ello proponemos el uso de la encriptación con preservación de formato o Format Preserving Encryption, cuyo uso en esta aplicación no se había explorado aún. Además, el esquema estará basado en datos recogidos de los sensores de los dispositivos, concretamente de acelerómetros y giroscopios, y para el proceso de autenticación estudiaremos algunas técnicas de Machine Learning y sus configuraciones. Bueno, con respecto al estado del arte, es importante tener en cuenta que la autenticación continua puede dividirse en dos. Autenticación activa, que es el caso típico, y está basado en algo que el usuario conoce como una contraseña o tiene como una tarjeta de identificación y debe ser realizada manualmente. Por el contrario, la autenticación pasiva está basada en algo que el usuario es. El uso de la huella dactilar para desbloquear el teléfono es un ejemplo aproximado, pero la autenticación pasiva se lleva a cabo de una forma automática y depende del uso del dispositivo. Por ello, un ejemplo mejor sería el reconocimiento de la huella de la oreja cada vez que se realiza o se recibe una llamada. Las características comúnmente utilizadas en este tipo de autenticación se pueden dividir en biológicas o de comportamiento. Estas últimas representan la interacción del dueño con su móvil y algunos ejemplos serían las medidas de los diferentes sensores, como por ejemplo la localización, la dinámica táctil o cómo el usuario escribe mensajes y las órdenes por voz. Las características biológicas hacen referencia a atributos faciales, huellas de diferentes partes del cuerpo o señales médicas.
En este estudio nos hemos centrado en datos reales adquiridos por acelerómetros y giroscopios. Esta imagen es parte de una tabla que se recoge en el trabajo y clasifica los artículos estudiados en función de la característica usada para realizar la autenticación. Además, también se especifican las técnicas, las bases de datos y los resultados de cada uno. Con respecto a las técnicas de privacidad o de preservación de la privacidad, estas se pueden catalogar en dos grupos. Outsourcing, algo parecido a lo que sería subcontratar el proceso de autenticación a un servidor externo, y la protección de plantilla de datos. Dicha protección conlleva la transformación de los datos que representan las características de un usuario de una manera reversible, como en la biometría cancelable, o utilizando criptosistemas biométricos. En el caso de outsourcing, la información relativa a un usuario se comparte y es gestionada por un servidor externo. Y es por ello por lo que técnicas como la computación multipartita o la encriptación homomórfica son utilizadas. Este outsourcing es el caso en el que nos centraremos, proponiendo una nueva opción para proteger los datos compartidos, la encriptación con preservación de formato. Con estos conceptos explicados, podemos tratar las herramientas utilizadas en el trabajo, empezando por las herramientas criptográficas. En primer lugar, utilizaremos dos criptosistemas simétricos, siendo uno de ellos el criptosistema con preservación de formato. Para este criptosistema definiremos claves de 20 caracteres, de entre los cuales 10 serán letras y 10 serán dígitos, todos de ellos elegidos de manera aleatoria y permitiendo repeticiones. Llamaremos a esta clave KU. El hecho de que estas claves estén compuestas por 20 caracteres implica que hay 2 a la 103 posibles claves o claves de 103 bits. Esto proporciona un nivel de seguridad adecuado para este trabajo, ya que el requisito es que las claves sean de unos 80 o 100 bits. Además, también utilizaremos un criptosistema simétrico, funciones hash y certificados digitales. En lo relacionado a las técnicas de inteligencia artificial, nos centraremos en tres modelos de Machine Learning: máquinas de soporte vectorial o Support Vector Machines, Random Forest y regresores logísticos. Estos tres modelos fueron seleccionados debido a los buenos resultados que han proporcionado en estudios similares de la bibliografía sobre autenticación continua. Bien, hablemos ahora del esquema. Hay tres partes principales en él: el usuario y su dispositivo, un servidor honesto pero curioso, lo que significa que seguirá el protocolo tal y como está definido, pero tratará de aprender lo máximo posible de los datos, y un atacante. El proceso comienza con la adquisición de datos por medio de la aplicación de autenticación continua con preservación de la privacidad. Tras ello, los datos se cifran con preservación de formato y se envían al servidor, que responderá con el resultado de la autenticación. Vamos a asumir que el atacante puede actuar durante la transmisión de datos o una vez que estos han llegado al servidor, por lo que sugerimos la inclusión de un paso extra de cifrado con un criptosistema asimétrico. Si atendemos en detalle al contenido de los datos transmitidos, hay 8 medidas de acelerómetro y 7 de giroscopio, formando un grupo en un total de 15 características que se utilizarán para entrenar el clasificador de Machine Learning. Realmente los sensores recogen un total de 91 características, pero en un proceso que será explicado posteriormente, seleccionamos 15 de ellas. Esta información es protegida con un procedimiento de cifrado doble, incluyendo la encriptación con preservación de formato y otro criptosistema simétrico. Las respuestas incluyen el resultado de la autenticación, que puede ser positivo o negativo, y estará cifrado con el mismo criptosistema simétrico. Para diseñar este esquema de manera correcta, dos protocolos son necesarios. Un protocolo de inscripción para crear y entrenar un clasificador para cada usuario nuevo en el servidor, y un protocolo de verificación que se llevará a cabo cada vez que la autenticación deba ser realizada. Bien, empezando con el protocolo de inscripción, el primer paso es descargar la aplicación, la cual enviará al servidor una hash de la identificación del usuario y la identificación del dispositivo. Esto se realiza para saber de qué usuario se realizará la autenticación, y el servidor responderá con su certificado digital, el cual contiene su clave pública del criptosistema simétrico. Finalmente, la aplicación genera la clave del criptosistema con preservación de formato, KU, que es única para cada usuario. De esta manera, al acabar el protocolo, la aplicación tiene el certificado digital del servidor y la clave KU, y en el lado contrario, el servidor tiene la pseudo-identificación del usuario y la identificación del dispositivo, y es por ello por lo que será capaz de conocer qué usuario está enviando los datos. El protocolo de verificación comienza recogiendo las medidas del acelerómetro y el giroscopio, que llamaremos VU. Esta información se cifra con el criptosistema de preservación de formato usando KU y obteniendo FU, siendo esta la primera protección de los datos.
Posteriormente, se creará una clave de sesión para un criptosistema simétrico, KCS, la cual se cifrará con la clave pública del servidor, obteniendo K mayúscula CS. Esta clave de sesión se usa para cifrar los datos por segunda vez, creando CFU. Con estos pasos finalizados, la aplicación le envía al servidor las identificaciones del usuario y su dispositivo, los datos doblemente cifrados y la clave del criptosistema simétrico, también cifrada. Una vez el servidor recibe esta información, su primer paso es descifrar KCS usando su clave privada. Con esta clave, KCS descifrará los datos sensoriales obteniendo de nuevo FU. De esta manera, el servidor nunca podrá ver los datos originales, sino el resultado de cifrar dichos datos con el criptosistema de preservación de formato. Los datos FU serán introducidos en un modelo de Machine Learning, concretamente en una máquina de soporte vectorial, produciendo el resultado de la autenticación RU. Este resultado se cifrará también con KCS, la clave del criptosistema simétrico, y se enviará de vuelta a la aplicación. En el último paso, la aplicación descifrará el resultado y comprobará si la verificación ha sido confirmada, permitiendo el acceso al dispositivo y repitiendo el procedimiento cuando esté programado o, si ha sido denegado, bloqueando el dispositivo. Bueno, en lo referente a los resultados, es importante destacar que hicimos unas pruebas iniciales con el objetivo de encontrar el mejor modelo y configuración posible. Además, de esta manera podemos comparar el rendimiento de los datos originales con los datos cifrados. Y es importante mencionar que se analizaron en total datos de 50 usuarios obtenidos de la Sherlock Database. La primera prueba consistió en reducir el número de características. Utilizamos un test estadístico chi cuadrado para seleccionar las 10, 15 y 20 características más importantes. Y los resultados se obtuvieron utilizando una máquina de soporte vectorial con base de función radial e indicaron que la mejor opción era usar 15 características. Posteriormente nos centramos en los tamaños de los sets de entrenamiento y prueba. El objetivo de la aplicación es que el modelo pudiera ser entrenado con un periodo de tiempo corto y representativo de unos 2 o 3 días de datos, pero a la vez fuera capaz de autenticar durante largos periodos de tiempo. Por ello decidimos hacer una división del 15-85% para los sets de entrenamiento y prueba, y aquí podemos ver los resultados. Bueno, con estos parámetros definidos seleccionamos el modelo de Machine Learning más apropiado. Comparamos los resultados de 3 modelos distintos: máquinas de soporte vectorial, Random Forest y regresor logístico. Para cada uno de ellos se validaron de forma cruzada los parámetros más importantes, incluyendo un gran rango de valores. Y además, en todos los casos, los clasificadores trabajaron en una configuración uno contra todos, lo que significa que los datos con etiqueta 1 pertenecían al usuario de interés, mientras que las muestras con etiqueta 0 pertenecían a cualquier otro usuario. Además, tanto el set de entrenamiento como el de prueba estaban formados en un 50% por muestras positivas y muestras negativas. Para confirmar que esta manera de seleccionar los datos era correcta, repetimos el proceso de autenticación 3 veces con cada modelo. Se obtuvo un resultado de 82,3% con la máquina de soporte vectorial, 81% con Random Forest y 73,9% con el regresor logístico. Se puede ver también que la variabilidad es muy pequeña, lo que implica que el proceso de selección de datos no afecta a los resultados. Con estos experimentos realizados y los diferentes parámetros ya establecidos, realizamos el proceso de autenticación con los datos cifrados con el criptosistema de preservación de formato. No obstante, también quisimos comprobar si era mejor establecer una única clave KU para todos los usuarios o asignar una clave única y personal a cada uno de ellos. Estos casos también se repitieron 3 veces y aquí podemos ver los resultados. Se obtuvo un 71,7% para el caso de una clave para todos los usuarios y un 76,9% para el caso de una clave para cada usuario. Si comparamos estos resultados con la máquina de soporte vectorial ejecutada con los datos originales, podemos ver que empeoran un poco. Concretamente, la diferencia entre las máquinas de soporte vectorial con los datos originales y con los datos cifrados y una clave para cada usuario es de un 5,4%, lo que tampoco supone una reducción dramática. Y además, esta reducción era de esperar, ya que la naturaleza de los datos se modifica o se pierde en el proceso de cifrado. No obstante, hay que decir que el proceso de cifrado asegura la preservación de la privacidad del usuario, y por ello se podría decir que el cifrado merece la pena. Bueno, y como conclusiones de este trabajo me gustaría destacar 4 hechos. El primero es que, como se propuso, hemos sido capaces de proporcionar una revisión completa de la bibliografía sobre autenticación continua, las técnicas de preservación de privacidad y su combinación. También hemos podido diseñar un esquema de autenticación continua en dispositivos móviles, garantizando la privacidad de la información del usuario.
Optimizamos los parámetros de diferentes modelos de Machine Learning, verificando que la mejor opción para esta aplicación es una máquina de soporte vectorial. Y con esta configuración hemos obtenido excelentes resultados utilizando un criptosistema de preservación de formato que únicamente reduce los resultados en un 5,4%. Y aquí concluye mi presentación. Gracias a todos por su atención y si hay alguna pregunta estaré encantado de responderla. Muy bien. Muchas gracias también por la presentación, Luis. ¿Cómo estamos de tiempo, Eduardo? Estamos realmente mal. Hemos retrasado 15 minutos la siguiente sesión, que empezaría hace 10. Entonces debemos cerrar a las 7 en punto, por favor. Vale, bueno, no llega ninguna pregunta a través de la plataforma de Slido, pero yo quería al menos hacer una pregunta a cada uno de los premiados respecto a sus trabajos. Les rogaría brevedad, dado que Eduardo nos está comentando que hay que terminar a las 7. En el caso de Sara, quería preguntar, en la definición de esta metodología de evaluación de seguridad, claro, lo que nos encontramos es que cada día tenemos dispositivos de IoT de más distintas naturalezas y características. Entonces, ¿hasta qué punto la metodología de evaluación es suficientemente abierta para ser útil también para estos nuevos dispositivos que vengan en un futuro, digamos que a corto y medio plazo? ¿Habéis diseñado la metodología con esa evolución que va a haber sí o sí en mente? Hola, pues en principio lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias por el premio, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión y es un orgullo en la carrera científica pues obtener un premio así. Y bueno, en relación con la pregunta, la metodología en principio podría abordar estos dispositivos futuros porque el hecho de que tenga perfiles hace que si bueno, en un futuro la Comisión Europea o cualquier entidad de certificación quiere crear un perfil adecuado a esos futuros dispositivos, pues se puede aplicar de la misma manera. Y bueno, en relación con otros contextos, sí es verdad que en otros proyectos estamos intentando extenderla un poco, por ejemplo, para considerar no solo la seguridad como ciberseguridad, sino la seguridad de las personas, en el término safety, para lidiar también con dispositivos que están dentro de los vehículos, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta y por la brevedad de la misma. La siguiente pregunta va para Luis. En el esquema que habéis presentado, tengo curiosidad por saber si habéis podido utilizarlo en algún tipo de aplicación concreta y si os habéis planteado llevar esto a explotación para algún tipo de aplicación, si habéis hablado con alguna empresa o algo que pudiera estar interesado en la explotación. Hola. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, al igual que Sara, también quiero agradecer el premio y la oportunidad de poder exponer mi trabajo aquí. Pero bueno, para ser breve, no hemos hablado con ninguna empresa ni nada sobre introducir el protocolo en una aplicación, pero bueno, la idea original era que fuese de uso cotidiano en todos los dispositivos, de manera que para acceder al móvil simplemente la aplicación fuera usada y simplemente el acceso fuese controlado de esta manera, pero una aplicación en concreto con una empresa no hemos hablado ni bueno. Okay, yo os animo a hacerlo. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de que escucho un hueco por ahí, antes de que Eduardo nos eche, simplemente quería, antes de despedirme, agradecer a todos los que nos mandaron sus trabajos de fin de máster y tesis doctorales para evaluación. Por supuesto, volver a felicitar a Sara y a Luis por la consecución de los premios muy merecidos. Y a todos aquellos que después de ver a Sara y Luis queráis en el futuro quizás estar en el lugar que ellos están ahora, en próximos años, pues animaros a que cuando recibáis la convocatoria correspondiente de estos premios, por favor, mandadnos vuestro trabajo de fin de máster o tesis, según proceda. Este año, bueno, normalmente los ganadores de este tipo de estos premios lo que tienen asistencia gratuita a las jornadas, a la JNIC,
para presentar los trabajos, pues como ha ocurrido ahora, y esos gastos están cubiertos por parte de RENIC, por parte de la red, ¿no? Tanto los gastos de inscripción como los de desplazamiento y alojamiento. Insisto, os animo a que lo hagáis este año por las circunstancias de la pandemia. Lo hemos tenido que hacer todo online, pero creo que merece la pena, por supuesto, el premio y el poder compartir con otros compañeros, otros académicos y profesionales las consecuciones de vuestros trabajos de fin de máster y tesis doctorales. Y sin más me despido. Muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión y Eduardo, te paso el token. Nada, simplemente añadir a lo que tú ya has comentado que hay que agradecer a RENIC que bueno, pues que tenga la gentileza de promover este tipo de premios y bueno, que es una cosa que hay que agradecer ya que es muy importante, y agradecerte a ti también el poder haber estado aquí haciendo la presentación y la entrega. Para mí es un placer como siempre, Eduardo. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo enorme este año, más todavía por hacerlo online con la jornada. Nada, y os animo a que os unáis a la clausura. Vamos a cerrar esta sesión y a continuación nos vamos a la sala de la clausura. Enhorabuena a los ganadores. Venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.